La mañana siguiente a mi boda empezó con una calma tan perfecta que daba desconfianza. No porque yo fuera una mujer paranoica, aunque después de esto cualquiera lo sería, sino porque el silencio tenía ese tono falso de las cosas que están a punto de romperse. La tetera hervía con una paciencia irritante. El reloj marcaba los segundos como si estuviera orgulloso de su constancia, y yo, todavía con el anillo brillando como una promesa recién estrenada, pensaba que quizá eso era la felicidad adulta: café tibio, matrimonio reciente y una leve resaca emocional. ¡Qué inocente suena ahora! El teléfono vibró sobre la mesa justo cuando estaba a punto de revisar las fotos de la boda. Número desconocido. Siempre contesto. Costumbre de enfermera, de esas que creen que ignorar una llamada puede tener consecuencias. ¿La señora Julia Torres?, preguntó una voz masculina. Correcta, medida, demasiado seria para ser una felicitación. Dije que sí, con esa sonrisa automática que una pone incluso cuando nadie la ve. Grave error número 1 del día. Le hablo del restaurante El Cardenal Rojo. Revisamos las grabaciones de seguridad del evento de anoche. Necesito que venga a verlas con sus propios ojos. Hubo una pausa, una de esas pausas estratégicas que no existen por accidente. Venga sola, por favor, y no le diga nada a su esposo. Ahí el aire cambió. No de forma dramática, no como en las películas. Cambió de manera práctica, como cuando el cuerpo entiende algo antes que la cabeza. Antes de seguir, déjame preguntarte algo, y respóndeme en los comentarios. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia y cuántos años tienes? Porque lo que viene no entiende de edades, pero sí de silencios. Ahora sí, sigue conmigo. Porque lo que vi en esas grabaciones no solo cambió mi vida, me explicó con una claridad brutal en qué momento exacto dejé de ser una esposa para convertirme en un estorbo. Colgué el teléfono con cuidado, como si el aparato pudiera morderme. Miré alrededor de la cocina, la taza blanca, el mantel limpio, el olor a pan tostado. Todo parecía intacto, todo menos yo. La frase «venga sola» rebotaba en mi cabeza con la elegancia de una amenaza educada, y la otra, la realmente peligrosa: no le diga nada a su esposo. Porque cuando alguien te pide silencio, no es para protegerte, es porque lo que vas a descubrir no sobrevive a testigos. Respiré hondo, me repetí que seguro era un malentendido, que tal vez alguien se había emborrachado de más, que quizá habían perdido un objeto. ¡Qué maravilla esa capacidad femenina de inventar explicaciones para no aceptar lo obvio! Todavía no lo sabía. Pero en ese instante yo no estaba decidiendo si ir o no al restaurante. Estaba decidiendo si quería seguir viviendo dentro de una historia cómoda, o escuchar la verdad aunque viniera con cuchillas. La noche anterior había sido impecable, de esas bodas que parecen diseñadas para Instagram y para tranquilizar conciencias familiares. Velas rojas, música suave, copas brillando bajo luces cálidas y sonrisas cuidadosamente ensayadas. Yo entré del brazo de mi padre, Alejandro Torres, con los ojos húmedos y el corazón inflado de expectativas. Frente a mí estaba Rodrigo Salgado, mi esposo, empresario, carismático, seguro de sí mismo. El tipo de hombre que sabe usar traje y silencio con la misma eficacia. Desde afuera éramos la pareja perfecta. Él, exitoso. Yo, estable. Él, decidido. Yo, tranquila. La gente ama ese tipo de combinaciones porque no incomodan a nadie. Durante el brindis, mi madre lloró bajito. Mi padre me guiñó un ojo, como diciendo, siempre aquí. Rodrigo sonreía como quien ya ganó algo importante, y yo sonreía como quien cree que está llegando a casa. Claro que hubo detalles, siempre los hay. Rodrigo desaparecía de repente. Voy al baño, decía, un asunto rápido.
Volvía minutos después con el encanto intacto y el celular guardado. Yo no pregunté, porque preguntar, según él, era buscar problemas donde no los hay. Y yo, disciplinada, había aprendido que amar también significaba no incomodar. Su madre, Carmen Salgado, caminaba entre las mesas como una inspectora de museo. Todo con ella era correcto, frío, medido. Me dijo al oído, sonriendo: «Qué rápido han hecho todo ustedes. Menos mal que Rodrigo piensa en el futuro, en los papeles, sobre todo». Reí, porque una ríe cuando no entiende que acaba de recibir una advertencia. También estaba esa mujer del vestido rojo, alta, segura, risa fácil, de esas presencias que ocupan espacio sin pedir permiso. La vi cerca del grupo de amigos de Rodrigo. No le di importancia. En una boda siempre hay alguien que bebe de más, que ríe fuerte, que parece fuera de lugar. Yo estaba ocupada siendo feliz o fingiendo serlo. A veces es difícil distinguir. Esa noche pensé que lo raro era normal, que el cansancio explica todo, que los nervios se disfrazan de silencios. Qué conveniente es esa narrativa cuando una quiere dormir tranquila. Nadie nos prepara para reconocer el momento exacto en que una historia de amor empieza a convertirse en un expediente. Rodrigo se durmió apenas tocó la cama. Murmuró algo como «mañana hablamos» y cayó rendido, con la tranquilidad de quien nunca teme perder nada. Yo me quedé despierta. El anillo en mi dedo pesaba más de lo esperado. No por el metal, sino por la pregunta que no sabía formular. ¿Desde cuándo algo tan celebrado se siente tan ajeno? Di vueltas durante horas, repasando la noche como si pudiera editarla mentalmente. Las risas, los brindis, las fotos, y entre todo eso, las ausencias de Rodrigo, las frases cortantes, la sensación incómoda de estar acompañada y sola al mismo tiempo. Recordé otras escenas del noviazgo, preguntas sobre dinero, comentarios disfrazados de broma, ese «no te pongas intensa» cuando yo solo quería entender. Qué peligrosa es la ironía cuando se usa para minimizar. Yo había llamado carácter a lo que era control, seguridad a lo que era cálculo, amor a lo que era conveniencia. Nadie te enseña que hay hombres que no levantan la voz, pero bajan el mundo de lugar sin que lo notes. Me levanté antes que él. La casa estaba en silencio. Todo seguía donde debía estar. Demasiado orden. Demasiada normalidad para una vida recién estrenada. Fue entonces cuando pensé en el piso, mi piso, el que heredé de mi abuela, el que Rodrigo siempre describía como una buena base. No como hogar, como base. En ese momento no entendí la diferencia. Ahora la veo clarísima. Tomé el celular para ver las fotos de la boda. Necesitaba comprobar que había pasado de verdad. Antes de abrir la galería, el teléfono vibró otra vez. Era la misma llamada que ya había contestado. Solo que ahora no era una voz externa, era una certeza interna. Algo no encajaba, y no iba a acomodarse solo. Miré hacia el dormitorio. Rodrigo dormía de espaldas, ajeno, cómodo. Pensé en despertarlo, en contarle la llamada, en preguntarle si sabía algo, pero la frase volvió a mi cabeza, clara, autoritaria. No le diga nada a su esposo, y por primera vez, obedecer no me pareció sumisión, me pareció supervivencia. Me vestí sin hacer ruido. Movimiento de guardia nocturna, ropa cómoda, bolso, llaves. El anillo seguía frío. Antes de salir, me miré en el espejo. No parecía una mujer en peligro. Parecía una recién casada normal. Esa es la trampa más efectiva. El peligro rara vez se anuncia. Cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras sin mirar atrás. El taxi avanzó rápido. La ciudad despertaba con su rutina indiferente. Panaderías abriendo, gente apurada, vidas intactas. Yo iba sentada atrás, con la sensación absurda de estar cometiendo una infidelidad emocional. Estaba yendo a descubrir algo sin mi marido.
Ironías de la vida. El restaurante, de día, no tenía nada de mágico. Sin luces, sin música, sin promesas. Un edificio funcional, trabajadores descargando cajas, un hombre limpiando la alfombra, todo normal. Demasiado normal para lo que mi estómago presagiaba. Eugenio, el gerente, me esperaba en la entrada. Bajo, pulcro, ojeras de alguien que no durmió. No tenía cara de chismoso. Tenía cara de quien vio algo que no podía ignorar. Me saludó con formalidad. «Gracias por venir, señora Torres». No dijo «felicidades por su boda». Eso también era una respuesta. Caminamos por un pasillo estrecho. Olor a cocina, ollas golpeando, vida laboral en marcha. Antes de entrar a la oficina, Eugenio miró hacia atrás. 2 veces. Ese gesto, mínimo, me heló más que cualquier palabra. Cuando alguien se asegura de que nadie escuche, no es por discreción, es por gravedad. Me indicó una silla frente a varios monitores. Respiré hondo. Pensé en levantarme y decir que había sido un error. Pensé en huir, pero ya estaba ahí. Y hay decisiones que, una vez tomadas, no admiten marcha atrás. Eugenio apoyó la mano en el control y dijo la frase que partió todo en 2. No suelo hacer esto, pero si fuera mi hermana, también querría que alguien la llamara. En la pantalla apareció el salón principal del restaurante. Gente riendo, camareros cruzando con bandejas, música que la cámara no podía captar, pero que mi memoria sí. Yo misma girando en el centro de la pista, con el vestido blanco levantándose apenas al bailar. Eugenio señaló la imagen. «Aquí todo está normal», dijo. Y era verdad, demasiado normal. La normalidad, entendí después, es el mejor disfraz del desastre. Avanzó el video con dedos seguros. El reloj digital marcó las 8:43. La imagen cambió a la cámara de la puerta trasera. Y ahí apareció Rodrigo, mi esposo, el hombre con el que había jurado compartir la vida menos de 12 horas antes. Se detuvo en el umbral, miró a ambos lados y sacó el teléfono. Escribió algo rápido. Yo recordé con una precisión incómoda su frase: «Voy 1 segundo al baño». Un segundo que, curiosamente, duró lo suficiente como para que apareciera ella. La mujer del vestido rojo. La cámara no captaba el color con la intensidad de mis recuerdos, pero no hacía falta. La postura, la seguridad, la forma de invadir el espacio ajeno sin pedir permiso. Se acercó a Rodrigo como quien llega a un lugar conocido. No hubo sorpresa, no hubo resistencia. Ella puso una mano en su hombro, él no se apartó. Él la rodeó por la cintura con una naturalidad que no deja espacio para excusas. Se inclinaron, se besaron. No fue un roce torpe ni un error borracho. Fue un beso largo, decidido, de esos que se dan cuando uno cree que no hay nada que perder. Qué curioso cómo algunos hombres besan mejor cuando creen que nadie los ve. Sentí el frío recorrerme la espalda. No lloré. No grité. Apreté el asa del bolso hasta que los nudillos se me pusieron blancos. En la pantalla, el mundo seguía girando. Los camareros pasaban. La vida continuaba. Mi matrimonio acababa de morir en silencio, sin música, sin discursos. Eugenio no me miró. Respetó ese momento como se respeta un accidente grave. «Si solo fuera esto», dijo al fin, con voz baja, «no la habría llamado». Esa frase fue peor que el beso. Porque una infidelidad duele, sí, pero es conocida, es vieja, es casi banal. Cuando alguien te dice que hay algo peor, tu cuerpo entiende que el peligro todavía no ha mostrado su forma completa. Eugenio avanzó la grabación unos segundos más. La mujer del vestido rojo sacó de su clutch un sobre pequeño, blanco, discreto. Tan pequeño que cualquiera habría jurado que no contenía nada importante. Se lo pasó a Rodrigo con un gesto rápido, casi elegante. Él lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Miró alrededor, sonrió, asintió. Un intercambio limpio, profesional.
¿Eso qué es? Pregunté, aunque la pregunta era inútil. Mi voz sonó ajena, como si perteneciera a otra mujer. Eugenio no respondió de inmediato. Cambió de cámara. Un pasillo estrecho, luz fría, paredes sin decoración. Rodrigo y la mujer caminaron juntos. Abrieron una puerta, entraron. La puerta se cerró. Dentro no hay cámaras, aclaró Eugenio, tragando saliva. Es un cuarto técnico. 5 minutos después, la puerta se abrió. Ella salió acomodándose el vestido. Él sonreía. Se dijeron algo que la cámara no registró, pero los gestos eran claros. No eran desconocidos. No era improvisado. Era una escena ensayada. Se separaron como si nada. Él volvió al salón. Ella fue hacia el baño. Todo muy ordenado, todo muy eficiente. Mi mente, siempre generosa con las excusas, intentó salvarme del impacto. Tal vez estaban discutiendo. Tal vez el sobre no era nada. Tal vez, qué cansancio produce esa voz interna que se esfuerza por protegerte incluso cuando el enemigo duerme en tu cama. Eugenio me miró, como leyendo ese pensamiento. Estoy de acuerdo, dijo despacio. Un video no lo dice todo. Respiré aliviada por un segundo. Qué poco necesita una para aferrarse a la duda cuando la verdad amenaza con derrumbarlo todo. Eugenio apoyó los codos sobre la mesa y añadió sin prisa, sin dramatismo. Pero hay más. Y lo que sigue ya no es un problema de pareja, es peligro. Ahí entendí que el beso era solo la superficie, que el sobre no era un símbolo romántico, sino una herramienta, que la traición emocional era apenas la entrada, y que yo, con mi vestido blanco y mi sonrisa reciente, había estado celebrando dentro de una escena que no era mía. La siguiente imagen me mostró a mí misma. Salía del salón rumbo al baño, riendo, levantando apenas el vestido para no tropezar. Me vi feliz, despreocupada. Esa mujer de la pantalla no sabía nada. Sentí una ternura extraña por ella, una compasión tardía. En la mesa quedó mi bolso. Un par de minutos después apareció Carmen Salgado, mi suegra. Caminó hasta la mesa con esa corrección impecable que siempre la caracterizaba. Miró alrededor. Abrió su bolso, sacó unos papeles doblados, los deslizó dentro de mi bolso con un movimiento rápido, limpio, casi elegante, como quien coloca una servilleta, como quien no teme ser vista. En ese instante apareció Rodrigo. Carmen se inclinó hacia él, le susurró algo al oído. Él no mostró sorpresa, ni enfado, ni confusión, solo asintió. Ella se marchó con el mentón en alto, como si acabara de cumplir una tarea doméstica. Yo sentí el estómago cerrarse. Recordé sus preguntas durante la cena. ¿El piso está a tu nombre? ¿Está libre de cargas? Los papeles son importantes, Julia. Yo había pensado que era una mujer controladora, una suegra incómoda. Ahora veía la escena completa. No era control, era ingeniería. Eugenio suspiró. Eso tampoco sería suficiente para llamarla, dijo. Y entonces supe que todavía quedaba algo peor. Qué curiosa es la ironía. El peligro no venía de una amante impulsiva ni de una pelea pasional. Venía de la mujer que hablaba de familia, de orden, de futuro. Venía de la tradición envuelta en perfume caro, de la sonrisa correcta, de la frase «solo queremos ayudarte». Entendí que mi matrimonio no había sido un error romántico, había sido un cálculo, y yo, sin saberlo, era el activo principal. Eugenio cambió a otra cámara. La cocina, movimiento constante, fuego, vapor, cuchillos, órdenes cortas. En una esquina, una joven camarera sostenía una bandeja con una copa de champán. Miraba a todos lados con nerviosismo, como quien sabe que está haciendo algo que no debería. La vi sacar un pequeño sobre del bolsillo. Lo miró un segundo. Dudó. Luego vertió su contenido en la copa. Removió con una cucharita. Justo cuando iba a salir al salón, apareció el chef. Un hombre grande, cansado,
con ese instinto que no se aprende. Le sujetó la muñeca, le quitó la copa. Discutieron sin audio, pero con gestos claros. En segundos llegaron Eugenio y otros empleados. Apartaron a la camarera. La copa desapareció. El video se detuvo. Eugenio se quedó mirando la pantalla apagada como si aún pudiera salir algo más. «Esto fue lo que no me dejó dormir», dijo. «Tiramos el champán. Nada llegó al salón». «¿Qué era?», pregunté en un susurro. Eugenio se pasó la mano por la frente. «Un tranquilizante fuerte», respondió. «Según la chica, se lo dio su esposo. Le dijo que era para que usted no se pusiera nerviosa, que era algo leve, y le prometió una buena propina». La palabra esposo me cayó como un insulto. No lloré, no me desmayé. El cuerpo hizo algo curioso. Se volvió frío, funcional, como cuando en urgencias sabes que no hay espacio para emociones. «¿Hay audio?», pregunté. Eugenio asintió. «Todo está grabado, y hay informe interno». En ese instante entendí algo con absoluta claridad. Yo no había estado a punto de perder una casa. Había estado a punto de perder la conciencia, el control, tal vez la vida. Y mientras yo bailaba, alguien había calculado dosis, tiempos y firmas, ironías del amor moderno. Salí del restaurante con una memoria USB en el bolso y una sensación extraña en el cuerpo, como si acabara de sobrevivir a algo que todavía no sabía nombrar. No podía volver a casa, no todavía. Necesitaba un lugar donde temblar sin ser observada. Caminé varias cuadras hasta un parque pequeño, de esos donde la vida sigue su curso sin pedir permiso. Dos jubilados discutían el precio del tomate como si fuera el fin del mundo. Un niño pasaba en patinete. Normalidad pura, envidia absoluta. Marqué un número conocido. «Alejandro, soy Julia. ¿Puedes recibirme ahora?» Mi primo no hizo preguntas innecesarias, solo dijo «ven». Siempre había sido así. De niño se metía en problemas por defender a otros. De adulto se había convertido en abogado. No de los brillantes de televisión, sino de los que escuchan primero y hablan después. Justo el tipo que yo necesitaba. Cuando llegué a su despacho, me miró 2 segundos antes de abrazarme. «Estás pálida», dijo, «pero estás de pie». Me senté frente a él y conté todo, sin adornos, sin pausas dramáticas. La boda, las desapariciones, el beso, el sobre, mi suegra, la camarera, el polvo en la copa. Cada palabra caía como una ficha. Alejandro no interrumpía, tomaba notas. Su silencio era más elocuente que cualquier consuelo. Cuando terminé, puse la memoria USB sobre la mesa. Alejandro la miró como si fuera un arma cargada. Conectó el dispositivo, vio los videos, retrocedió, pausó, volvió a ver. Su mandíbula se tensó. No dijo «lo siento», no dijo «qué horror». Dijo algo mucho más útil. «Aquí hay un problema penal». Enumeró con calma quirúrgica: indicios de fraude patrimonial, intento de administración de bienes sin consentimiento. «¿Y esto?», señaló la cocina congelada en la pantalla, «es una tentativa grave contra tu integridad». Usó palabras técnicas. Me tranquilizaron, porque cuando el horror se traduce en términos legales, deja de ser un monstruo abstracto y se convierte en algo enfrentable. «¿Qué hago ahora?», pregunté sintiéndome pequeña por primera vez en años. Alejandro me miró fijo. «Ahora finges, vuelves a casa, no dices nada, no firmas nada, y mientras tanto, yo preparo el terreno». Fingir normalidad, entendí, no era cobardía, era táctica. Esa noche regresé al departamento. Abrí la puerta con mis llaves. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se oiría desde el pasillo. En el salón estaba Rodrigo, tirado en el sofá, cerveza en mano, viendo televisión. La escena era tan doméstica que daba rabia. «Ah, ya llegaste», dijo. «¿Dónde andabas, señora esposa?» Colgué el abrigo despacio, cada gesto medido. «Tuve que resolver unas cosas», respondí.
Me sorprendió lo normal que soné. Rodrigo frunció el ceño. Nos casamos ayer. Normalmente las esposas se quedan con el marido. Qué interesante cómo algunos hombres creen que el matrimonio incluye un sistema de localización. Fui a la cocina, tiré la caja vacía de pizza, lavé un plato que no necesitaba ser lavado. Ayer también me preocupé cuando desapareciste varias veces, dije, sin mirarlo. Pero dijiste que eran asuntos que no eran de mi incumbencia. Rodrigo se removió incómodo. Negocios, Julia, cosas de hombres. Cosas de hombres. Qué frase tan útil para esconder cualquier cosa. Asentí. Entiendo. No mordí el anzuelo. Eso lo irritó más que cualquier reproche. Se incorporó. Mañana temprano vamos a la notaría. Hay unos papeles que firmar, para facilitar todo. Yo ya los dejé preparados. Sentí el pulso acelerarse, pero mantuve la calma. ¿Qué papeles? Pregunté con curiosidad casi infantil. Un poder, respondió restándole importancia. Por si necesito hacer trámites por ti, vida de familia, dijo la frase como quien dice, confía y no preguntes. ¿Puedo leerlos con calma? Pregunté. Soy lenta para estas cosas. Rodrigo soltó una risa condescendiente. No empieces. ¿Crees que soy tu enemigo? Lo miré. Confío en ti, mentí. Pero igual los voy a leer. Su sonrisa se deshilachó apenas un segundo. Apenas. Al día siguiente, cuando Rodrigo se metió a la ducha, tomé los documentos de la mesa. Eran varias páginas, letra pequeña, lenguaje técnico. Fotografié cada hoja con pulso firme. No estaba leyendo como esposa, estaba leyendo como paciente en riesgo. Envié todo a Alejandro. La respuesta llegó rápido. Esto no es un poder simple. Con esto puede vender tu piso, pedir créditos y manejar tus cuentas. Me senté. El aire me faltó un segundo. El piso de mi abuela. Mis ahorros. Todo empaquetado en frases legales. Pensé en la palabra base que Rodrigo usaba tanto. Base. Claro que lo era. Base para quedarse con todo. Esa tarde lloré por primera vez. Sin escándalo. Sin gritos. Lloré con la cara hundida en una toalla, como si pudiera borrar el sonido después. Pensé en las mujeres que veía en el centro de salud, con la voz rota, diciendo, no sé cómo me pasó. Yo sí sabía. Me había pasado despacio, con sonrisas. Me miré al espejo, ojeras leves, el mismo rostro de siempre, pero algo había cambiado. No me va a pasar, me dije, no ahora. Guardé el teléfono. Respiré, fingiría un poco más, lo justo para que la trampa se cerrara sola. Rodrigo estaba especialmente amable, me abrazaba, me decía, mi esposa. Antes eso me habría enternecido. Ahora me provocaba escalofríos. Cada gesto cariñoso era un recordatorio de lo fácil que resulta actuar cuando se cree que la otra persona no sabe nada. Esa noche no dormí. Repasé el plan como una lista de medicación, dosis, horarios, precauciones. No era una historia de amor, era un procedimiento. A la mañana siguiente, Rodrigo me apuraba. El notario no va a esperar. Me vestí despacio, guardé documentos, el teléfono, el cargador. Mi bolso parecía un salvavidas. Antes tenemos que pasar por un sitio, dije. Por donde mi primo Alejandro trabaja cerca. Rodrigo bufó. Perfecto. Invita también a tu padre. Sonreí. No es para opinar. Es rápido. En el despacho de Alejandro, la atmósfera era distinta. Calma. Control. Alejandro saludó a Rodrigo con cortesía distante. Se dieron la mano como dos hombres que ya saben que no serán amigos. Cariño, ¿me esperas abajo? Dije. Tengo que hablar de unas cosas de familia. Rodrigo aceptó de mala gana. Cuando la puerta se cerró, Alejandro fue directo. Es una trampa de manual. Si firmas, en meses te quedas sin nada. Asentí. No me sorprendía. Ya nada lo hacía.
En la notaría no firmas, dijo. Lees, preguntas, y si hace falta te levantas. Respiré hondo. Es hora, dije. Y por primera vez desde la llamada, no sentí miedo. Sentí dirección. En la notaría, el aire era frío. Diplomas en la pared. El notario nos recibió. Rodrigo sonreía seguro. Mi esposa firma y listo. El notario me miró. ¿Está segura de entender lo que va a firmar? Sonreí. Voy a leerlo en voz alta. Empecé a leer. Derechos para vender. Hipotecar. Disponer. El notario fruncía el ceño. Rodrigo se ponía rojo. Cuando terminé, cerré el expediente con suavidad. No voy a firmar esto. Hubo silencio, y en ese silencio supe que el control había cambiado de manos. El silencio en la notaría duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que todo se reacomodara. Rodrigo fue el primero en moverse. Empujó la silla hacia atrás con un ruido seco, de esos que no buscan levantarse, sino imponerse. «¿Qué circo estás montando?», dijo, ya sin sonrisa, ya sin encanto. La máscara empezaba a resbalar. «Dijiste que confiabas en mí», añadió, elevando la voz lo justo para que el notario levantara la vista de los papeles. Qué curioso cómo algunos hombres creen que la confianza es un contrato irrevocable, incluso cuando se demuestra que fue obtenida con engaño. Yo respiré hondo. «Prometí ser sincera», respondí. «Y con sinceridad te digo que no voy a firmar». El notario juntó los documentos con calma profesional. «Sin el consentimiento libre de la otorgante, no hay nada que tramitar». Rodrigo lo miró como si acabara de traicionarlo personalmente. «Esto es asunto de pareja», escupió. «Nos casamos ayer». Ayer, como si el calendario pudiera limpiar intenciones, me levanté. No hice escándalo. No lloré. «Hemos terminado», dije. No fue una frase dramática. Fue administrativa, como cerrar una cuenta equivocada. El notario asintió, agradecido de no tener que ser parte de una escena peor. Rodrigo me alcanzó en el pasillo. Se inclinó hacia mí. «Te vas a arrepentir», susurró. «Ya hablaremos en casa». Lo miré con calma. «A casa vas tú solo». Y entonces, sin elevar la voz, añadí: «Yo voy con la gente que se encarga de casos como el tuyo». Su cara se vació. Primero incredulidad, luego miedo, después indignación fingida. «¿De qué hablas?». Sonreí apenas. «De los videos, Rodrigo. De la copa, de los papeles. ¿Te suena?». Por primera vez desde que lo conocía, no tuvo respuesta inmediata. Y eso, para alguien como él, era el verdadero golpe. No volví sola al departamento. Alejandro me acompañó. Esa presencia cambió todo. No era valentía, era respaldo. Rodrigo no estaba cuando llegamos. Tal vez había ido a buscar a su madre. Tal vez a inventar una versión alternativa de la realidad. El silencio del lugar me pareció distinto, más pequeño. Más honesto, hice una maleta sin prisa, ropa, documentos, la carpeta médica, el álbum de fotos con mi abuela, el estetoscopio que mi padre me regaló al graduarme. Cada objeto dolía, no por lo que era, sino por lo que había representado cuando creí que ese departamento sería un comienzo y no una emboscada. Mientras bajábamos las escaleras, Carmen Salgado apareció en la puerta del edificio. «¿Qué significa esto?», exigió. Su tono no era de sorpresa, era de molestia, como si alguien hubiera movido un mueble sin avisar. «¿Qué le estás llenando la cabeza a mi nuera?», escupió mirando a Alejandro. «No soy tu nuera», respondí, y la frase me supo a libertad. «Y no me hablas para convencerme, sino para mandarme». Carmen apretó los labios. «Mi hijo solo quiere facilitarte la vida», sonreí. «Mi carácter acaba de salvarme la vida». Alejandro dio un paso al frente. «Cualquier intento de intimidación será informado», dijo con voz neutra.
Carmen lo miró con desprecio, luego se dio la vuelta, se fue rígida, derrotada por primera vez. Qué frágil es la autoridad cuando pierde el guión. Subí al coche con las maletas, no sentí alivio inmediato, sentí algo mejor, claridad. No estaba huyendo, estaba saliendo. Llegué a casa de mis padres esa misma tarde. Mi madre abrió la puerta y tardó un segundo en entender. Quiso hacer preguntas, pero al ver mis ojos enrojecidos, me abrazó sin decir nada. «Luego me cuentas», murmuró. «Lo importante es que estás aquí». Mi padre cargó las maletas en silencio. Las dejó en el pasillo, volvió a la cocina y sirvió té con manos temblorosas. «Está viva», dijo, como si eso fuera suficiente explicación. Y lo era. Me senté. El cuerpo, por fin, se permitió ceder un poco. Alejandro llegó más tarde con una carpeta. Modo batalla activado. «Vamos a la comisaría», dijo. No pregunté nada. El edificio olía a papeles viejos y desinfectante. El investigador nos escuchó con cansancio profesional, hasta que mencionamos las grabaciones y la tentativa de adulteración de bebida. Ahí cambió todo. Preguntas precisas, horas, nombres. Entregamos la memoria USB, la declaración del gerente, los datos de la camarera. «Menos mal que no firmó», dijo el investigador, frase simple, salvadora. Esa noche, Rodrigo empezó a llamar, mensajes que iban de la súplica a la amenaza en minutos. «Te lo explico todo. Te vas a arrepentir». No respondí, capturé todo. Alejandro sonreía con cansancio. «Gracias por el material», dijo. «Dormí mal, pero dormí en un lugar donde no tenía que fingir». Los días siguientes fueron densos. Declaraciones, cambios de contraseñas, avisos al banco, medidas de seguridad. En el centro de salud seguía trabajando como siempre. Fiebres, heridas, inyecciones. La vida de otros no se detiene porque la tuya esté ardiendo. Rodrigo insistía. Alternaba culpa y amenaza. Yo no contestaba. Aprendí algo fundamental. El silencio también es un mensaje. Y a veces el único que entienden. La investigación avanzaba despacio, como todo lo importante. La camarera confirmó su versión. El gerente entregó los audios. El chef declaró. Cada pieza encajaba. No era una casualidad, era un sistema. Pasaron meses. El tribunal habló de engaño, de vicios del consentimiento, de intención patrimonial. Palabras largas para decir algo simple. No fue amor, fue logística. El matrimonio fue declarado nulo. Rodrigo recibió una condena condicional, multa, reputación manchada, trabajo perdido. Yo me quedé con mi piso, mis ahorros, y algo más valioso, la certeza de que no estaba equivocada. Volví a caminar sin miedo, a tomar té por las noches, a escuchar el reloj sin sentir amenaza. Y entendí algo que nadie te enseña en una boda. A veces una sola llamada, una sola decisión te salva la vida. El proceso no fue rápido. Ningún proceso que importa lo es. La justicia avanza con una lentitud que desespera cuando una todavía tiene el cuerpo en estado de alerta. Volví a contar la historia una y otra vez, en oficinas distintas, a personas que tomaban notas con bolígrafos idénticos, como si el dolor pudiera archivarse por duplicado. Cada repetición no me rompía, me desgastaba, y ese desgaste era una forma silenciosa de valentía. Rodrigo apareció en las audiencias con traje oscuro y una expresión cuidadosamente calibrada entre arrepentimiento y dignidad herida. Carmen se sentaba a su lado, erguida, rígida, como si la postura pudiera imponer una verdad alternativa. Yo los observaba sin rabia. La rabia ya había cumplido su función. Lo que sentía ahora era otra cosa, distancia. La claridad fría de quien ya no necesita convencer a nadie. Cuando la jueza empezó a hablar de engaño, de vicios, del consentimiento, de intención patrimonial, sentí un cansancio antiguo subir por los hombros. No era alivio inmediato, no era felicidad, era confirmación.
El sistema, por fin, ponía palabras oficiales a lo que mi intuición había gritado en silencio durante meses. El matrimonio fue declarado nulo, no terminado, no disuelto, nulo, como si nunca hubiera existido. Una ironía elegante y brutal al mismo tiempo. Aquello que había sido presentado como un comienzo resultó ser, jurídicamente, una inexistencia. Y esa inexistencia, lejos de doler, me dio una libertad que no esperaba. La tentativa de adulterar mi bebida no pudo clasificarse como daño consumado porque no llegué a beber. Aún así, quedó registrada como circunstancia especialmente grave. Rodrigo recibió una condena condicional, una multa significativa y algo que ningún juez menciona en la sentencia, pero que pesa más que todo lo demás. Una reputación rota. Perdió su trabajo, perdió contratos, perdió el personaje que había construido con tanto esmero. Yo salí del tribunal sin discursos, sin abrazos cinematográficos, sin música triunfal. Caminé sola unos metros, respiré y entendí algo fundamental. La justicia no abraza, pero confirma. Y a veces, eso es exactamente lo que una necesita para seguir. Volver a la vida cotidiana fue más difícil de lo que imaginé. No porque todo estuviera roto, sino porque todo seguía funcionando. El mundo no se detiene para acompañar procesos internos. Aprendí a moverme otra vez entre horarios, responsabilidades y conversaciones triviales, con una atención nueva, más aguda, menos indulgente. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que algunas personas llaman cuidado al control, la manera en que otras disfrazan la desconfianza de protección. No me volví desconfiada, me volví precisa. Dejé de romantizar actitudes que antes justificaba por amor o costumbre. Pasé más tiempo con mis padres, no para contar la historia una y otra vez, sino para habitar un espacio donde no tenía que explicarme. Almuerzos simples, silencios cómodos, caminatas sin destino. Descubrí que la paz no es espectacular, no tiene música de fondo. Es discreta, casi aburrida, y por eso mismo invaluable. En el centro de salud, escuchaba a las pacientes con otro oído. Frases que se repetían como ecos. Él solo quiere ayudarme, yo exagero, no es para tanto. No daba consejos, no sermoneaba. A veces bastaba con sostener la mirada y no contradecirlas. Cada quien llega a su verdad cuando puede. Forzar ese momento suele ser otra forma de violencia. Hubo días buenos. Hubo días en los que el corazón se aceleraba sin aviso. Aprendí a no pelearme con eso. El trauma no desaparece por decreto, se gestiona, se escucha, se integra, como una cicatriz que no duele todo el tiempo, pero recuerda, guardé el anillo en una gaveta, no como recuerdo romántico, sino como evidencia. No de lo que perdí, sino de lo que sobreviví. Porque vivir después también es aprender a no pedir permiso para estar bien. A veces vuelvo mentalmente a esa mañana, a la cocina silenciosa, al teléfono vibrando sobre la mesa. Pienso en todas las versiones de mí que no atendieron, que dijeron luego, que eligieron la comodidad del desconocimiento en lugar del riesgo de saber. Si no hubiera contestado, habría firmado el poder, habría despertado un día con cuentas vacías, un piso vendido y deudas que no reconocía. Habría pasado años preguntándome en qué momento me equivoqué, cargando una culpa que nunca fue mía. La diferencia entre esas vidas y la que estoy viviendo ahora fue mínima y gigantesca al mismo tiempo. Atender una llamada y aceptar ir sola, sin testigos, sin coartadas, sin la protección falsa de alguien que ya había decidido traicionarme. La vida no me protegió con delicadeza. Me protegió con brutalidad, me obligó a mirar de frente algo que habría preferido no ver, pero me dio una oportunidad, y no todas las historias tienen esa suerte.
Hoy, cuando preparo té por la noche, el reloj sigue marcando los segundos con la misma precisión de siempre. La diferencia es que ya no suena como una amenaza. Suena como una confirmación silenciosa de que sigo aquí, de que el tiempo volvió a ser mío. Y eso, después de todo, es una forma muy concreta de victoria. Esta no es una historia sobre una boda fallida, ni siquiera sobre una traición. Es una historia sobre el momento exacto en que alguien deja de ser persona para convertirse en recurso dentro del plan de otro, y sobre lo que ocurre cuando se da cuenta a tiempo. En algún lugar de esta ciudad, o de cualquier otra, quizá ahora mismo, alguien está decidiendo si calla o pregunta, si confía ciegamente o se permite dudar, si firma o lee, si se queda o se va. Yo conozco esa duda, viví dentro de ella. Por eso cuento esta historia. No para sembrar miedo, sino para recordar que el silencio rara vez protege a quien ama demasiado. A veces, la verdad llega sin cortesía, sin aviso y sin compasión, pero llega para salvar lo que todavía se puede salvar. Más vale una verdad amarga que una mentira dulce que cobra intereses. Y antes de irte, dime en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia y cuántos años tienes. A veces, saber que no estamos solas también es una forma de protección.